llene nuestras vidas. Señor, queremos ser llenos, Señor amado, de tu presencia. Es la única manera, Señor, la única forma, el único método que tenemos para poder resistir, Señor, ante el día malo. Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor. Queremos, Señor, que tu gloria, Señor, nos llene. Que tu gloria, Señor, nos sacuda. Que tu gloria, Señor, llene nuestra vida. Te adoramos, Señor. Santo, 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 santo. Digno eres, mi Dios. Digno eres, Señor. Tuya alabanza en medio de la congregación de los santos. Señor, que tu gloria sea una constante en nuestras vidas, Señor, para tener una vida victoriosa. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta noche, desde este lugar. Te honramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Estamos en victoria. Vamos a compartir ya la palabra de Dios. Vamos ahí al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Vamos a tocar un tema que me parece que una vez he traído una enseñanza sobre este tema, pero venimos refrescando algunos aspectos de lo que es, cuáles son los fundamentos, ¿no?, de la salvación. Hoy vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya en otros tiempos hemos desarrollado este tema. Muchos, a lo mejor de los que están hoy no han estado. El hermano Norma estaba, me parece, ese día, hace ya varios meses, muchos meses atrás, algo de 7, 8 meses, gloria a Dios. Pero bueno, sabemos, hermano, que la repetición es la madre del saber, ¿no? En su tiempo trajimos una enseñanza, la vimos desde una perspectiva, hoy vamos a ponernos desde otra perspectiva para tener un poco más de amplitud en cuanto a este tema. ¿Qué es la blasfemia, gloria a Dios, contra el Espíritu Santo? Muchos encargados de obra, hay muchos pastores, hermanos, que también, siendo pastores, siendo los encargados de guiar a un rebaño, ni siquiera ellos saben qué es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Me he encontrado con varios pastores en estos últimos tiempos, ¿no?, y hablando con unos un tiempo atrás, y cuando habló de la blasfemia del Espíritu Santo salió para cualquier lado, ¿no? Y le digo, no, hermano, la Biblia no dice eso. Me dice, no, porque esto, no. Una cosa es lo que pensamos nosotros y otra cosa es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no nos vamos a quedar con lo que pensamos nosotros vamos a quedar, gloria a Dios, con lo que dice la Biblia, que es el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 12, versículo, gloria a Dios, 31, damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Dice la palabra de Dios en el versículo 31: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera, dice el versículo 32, que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta aquí, amén, a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y empezamos ya con esta enseñanza haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este tiempo, ¿no?, cuando leemos las Escrituras: ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta que debemos hacernos también es:
Un cristiano, no que dice ser, no un cristiano angaú como dicen en corriente, un cristiano verdadero, un hombre y una mujer nacidos de nuevo, un hombre y una mujer regenerados, un hombre o una mujer en la que ha sido depositada la semilla del Espíritu Santo, la semilla de la naturaleza de Dios, perdón, en el cual ha sido depositado el Espíritu Santo, que se ha convertido de sus malos caminos. ¿Puede blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿Un cristiano puede blasfemar en contra del Espíritu Santo? Ahora, nosotros vamos a empezar a estudiar ahora la palabra de Dios y nos vamos directamente allá a la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 12, no pierdan este pasaje, tomen esta conducta, háganse separadores, con cartoncitos, con versículos, lo que sea, un versículo, lo que sea, o separadores, y tengan siempre dentro de su Biblia por lo menos 40 o 50 de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, yo tengo un montón de separadores. Este debe tener aproximadamente 12 años dentro de mi Biblia. Este es el recuerdo del ministerio al que pertenecía yo. Tengo unos cuantos también. Acá hay otro. Tengo un montón de separadores. Acá hay otro de Dios es amor. Después hay otros que he hecho yo. Y siempre tengo mucho. ¿Por qué? Porque voy apartando los versículos. Entonces estamos acostumbrados nosotros a las enseñanzas, traiga varios separadores. Entonces pone uno acá, pone el otro allá. ¿Por qué? Siempre tenemos 2 o 3 pasajes sobre los cuales siempre nos manejamos y vamos saltando de pasaje en pasaje en todas las enseñanzas que siempre estamos trayendo. Este pasaje de Mateo capítulo 12, gloria a Dios, vamos a seguir indagando. Y después vamos a ver otra parte también en los evangelios, también en el evangelio según San Mateo. Pero el fundamento de la enseñanza va a estar ahí en el capítulo 12 del evangelio según San Mateo, así que no pierda ese capítulo. Vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, os hago saber, gloria a Dios, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ahora, acá dice la palabra de Dios muy claro que nadie, está hablando acerca de los dones espirituales, o sea, está hablando de personas que ya tienen una cierta capacidad espiritual. Y dice que estas personas que tienen una cierta capacidad espiritual, que son espirituales, por lo tanto son personas nacidas de nuevo, son cristianos verdaderos, dice que nadie que hable por el Espíritu Santo puede decir que Jesús sea maldito, que Jesús sea maldición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, también dice la palabra de Dios que nadie, en la segunda parte, la parte B del versículo 3, dice que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios dice que Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, así como que el que ha nacido de nuevo no puede decir que Jesús sea un maldito, gloria a Dios, el que no nació de nuevo no puede decir que Jesús es bendito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La persona que no nació de nuevo, no conoce a Jesucristo, no puede hablar bien de Jesucristo. ¿Ahí vamos entendiendo? Y el que conoce a Jesucristo, si lo conoce de verdad, tampoco se va a animar a hablar mal o blasfemar en nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero acá dice, cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre, en contra de Jesús, será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Hay un pastor que yo escuché un día en una radio y yo me agarré la cabeza, ¿no? Y después le mandé, porque un pastor medio conocido, no es muy amigo mío, pero nos conocemos, ¿no? Y por intermedio de un familiar yo le mandé a decir, dígale que tenga mucho cuidado lo que dice en la radio porque mucha gente está escuchando. Este siervo de Dios dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás puede ser perdonada porque el Espíritu Santo es mayor que el Padre y es mayor que el Hijo. Yo cuando estábamos almorzando, ¿no, Ana, ese día?
Cuando escuché a este pastor decir eso, me agarré la cabeza. Dije, no puede ser que un hombre que está guiando un pueblo, que está guiando un rebaño, pueda tener tan alto grado de ignorancia y no tener la más pálida idea de lo que está diciendo. Y lo que estaba diciendo era una herejía. Eso sí era una herejía. Porque ¿cómo va a decir un siervo de Dios que el Espíritu Santo es mayor que el Padre y mayor que el Hijo? Si el Espíritu Santo es la misma esencia que el Padre y es la misma esencia que el Hijo, no es más ni menos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Ahora, Dios no crece, Dios no va a ser mayor de lo que es. Escuchen bien porque no estoy blasfemando. Pero tampoco va a ser menor de lo que es. O sea, Dios, escuche bien, Dios no crece ni tampoco disminuye. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. O sea, no crece ni disminuye. Dios es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo, porque es la esencia misma de Dios. Ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es la esencia misma del Padre y del Hijo. Hay un orden de autoridad, pero los tres son uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, imagínense que su mismo dijo que el Padre era mayor que todos. ¿Cómo un siervo de Dios puede decir que el Espíritu Santo es mayor que el Padre? Eso no solamente, hermano, raya en el ámbito de la ignorancia, sino que se puede convertir en una blasfemia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algunas iglesias que son solo Jesús. La Iglesia Católica es solo María. Pero también tenemos allá en Misiones un movimiento que vino de Brasil, que es solo Señor es Dios. Ahí en Xangô, allá en Tupau, había una. Yo tuve un encontronazo con esa gente cuando estuve trabajando en la obra allá en Luyá, ¿no? Solo Señor es Dios, Dios solo. Después, nada. Los testigos de Jehová es solo Dios también. ¿Por qué? El Espíritu Santo es una fuerza que empuja. Sí. Y el Hijo es Angaú. No sé, un profeta, a veces el Hijo de Dios, depende cómo lo agarren, ¿no? Depende cómo se levantan los testigos de Jehová, un día es el Hijo de Dios, un día esto, un día lo otro. Un profeta, un iluminado, y así lo tienen muchas religiones. Pero la verdad que los tres son uno. Los tres son uno. Son tres los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios en el Evangelio en 1 de Juan. Son tres los que dan testimonio de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si está uno, están los tres. No puede estar uno y los otros no están. ¿Me entendieron, no? Ahora, bueno, entonces, ¿a dónde nos quedamos? Medio que nos salimos. No salimos del tema. Por eso le digo, nadie que es nacido de nuevo puede decir que Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios esté bajo maldición. Primero. Así como el que no conoce a Cristo no puede decir que sean verdaderamente hijo de Dios, que sea santo, que sea el Salvador, porque no lo conoce. O sea, están totalmente ignorantes en cuanto a la procedencia y a la naturaleza, al origen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, estas personas, nosotros nos damos cuenta de su ignorancia, porque su ignorancia, hermanos, se ve reflejado en su conducta. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero son un cachivache. Pero ellos dicen que son cristianos, pero cuando nosotros vemos que son un cachivache, en su conducta se ve reflejado ¿qué? Que son un cachivache. ¿Está entendiendo? Entonces, la conducta refleja quién verdaderamente somos. Y aquellos, hermanos, que no conocieron, que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, uno se da cuenta enseguida. ¿Saben por qué? Porque no están sujetos, ni se pueden sujetar, ni quieren sujetarse a la palabra de Dios. No se sujetan. Por más que digan que son cristianos, por más que digan que son lo que sean, no se sujetan a la palabra de Dios. Ahora, vamos de vuelta ahí a Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice, como estábamos leyendo recién,
que todo pecado y blasfemia es perdonado a los hombres, pero, gloria a Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahora, ¿qué es esto de la blasfemia del Espíritu Santo? Vamos a estudiar el contexto de esta palabra y vamos un poquito antes, para ver a quién verdaderamente Jesús le está hablando. Porque yo puedo agarrar un contexto, sacar una palabra y decir, a ver, versículo 29. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Entonces, una vez que está atado, podrá saquear su casa. Yo me voy a la casa de la hermanita, están todos durmiendo, con las patitas, todo. A la mamá, a Juan, todos quedan todos atados. Entonces me llevo todo. Y ellos están atados, no pueden hacer nada. De este versículo, hay muchos que en este tiempo sacaron la doctrina de acto a Satanás. Va a matar al diablo. Va a matar esto, y atan y desatan, y tanto que ata y se desata, se terminan enredando todo. Andan todos enredados. Dicen gloria a Dios. Ahora, fíjese, por eso yo no puedo agarrar, tomar un versículo y de un versículo hacer una doctrina. O hacerle creer a la gente lo que me parece a mí, que yo entiendo, según mi ignorancia, lo que dice la palabra, y después toda la iglesia anda diciendo las mismas payasadas que dice el pastor ignorante, o el líder ignorante, o quien sea el ignorante que esté enseñando la palabra. Por eso nosotros, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación, hermanos, es estudiar el contexto. Siempre les digo, nunca se quede con un solo versículo. Hay personas que agarran, yo siempre, ahora estamos ya hace un tiempo largo, ya hace como un año que estamos enseñanza, pero yo generalmente ayer Darío, mis enseñanzas, mis mensajes de una hora y pico, ¿cómo eran? Un solo versículo. Yo leo un versículo y hay personas que por ahí te leen todo un capítulo y están 2 horas leyendo la Biblia, 2 horas leyendo y predican 5 minutos. Entonces, mi costumbre es con un solo versículo, agarro un versículo y con ese versículo desarrollo todo un tema, pero siempre lo primero que tengo que hacer es ver en el contexto en el que se encuentra ese versículo, porque si no voy para cualquier lado. Por ejemplo, ahí está diciendo, ¿cómo puede un hombre entrar a una casa, un hombre fuerte, si primero no lo hace? Entonces, de ahí también se dice, en este tiempo en las iglesias, atamos al hombre fuerte de corriente. ¿Escucharon eso ustedes alguna vez? Va a matar al hombre fuerte de Paraguay. Va a matar al hombre fuerte del barrio Anaí. ¿Dónde está el increíble Jaime? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿El diablo es más fuerte que Jesús? Cuando decimos atamos al hombre fuerte, ¿a quién decimos que estamos atando? ¿Será que podemos matar a Dios nosotros, hermano? Fíjese la ignorancia que hay en este tiempo en la iglesia. Atamos al hombre fuerte de este barrio. Si Dios es el hombre fuerte, es el que es por sobre todas las cosas. Acá nomás fíjese ya, acá hermano fíjese cuántas doctrinas y cuántas payasadas se predican dentro de la iglesia, sacando un versículo del contexto. Y el diablo utiliza esto, saca los versículos del contexto, es un versículo que siempre nos enseñaron en el seminario teológico en la parte de hermenéutica. Sacar un texto del contexto es un pretexto para cambiar el texto. Gloria a Dios. Es un versículo que siempre, el versículo de cabecera que nos enseña cuando estudiamos hermenéutica. Yo lo vi en el 4º año del seminario teológico. Pero es verdad, sacan del contexto esta palabra con un pretexto. ¿Cuál? Inventar otra doctrina. ¿Para qué? Para que la gente camine de una forma errada. ¿Pero quién lo hace esto? El diablo. El diablo. O sea, inspirados por el enemigo, se manejan de esta manera. Ahora, vamos a estudiar el contexto, vamos a ir al versículo 9. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver primeramente qué estaba pasando antes de que Jesús diga de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Dice el versículo 9. Saliendo de allí,
gloria a Dios, fue a la sinagoga de ellos. Ahora, estaba Jesús en el templo, estaba enseñando en el templo y se armó como se arma siempre. Los fariseos vinieron y empezaron a cuestionar algunas actitudes que tenían los discípulos de Jesús. Entonces, en este tema de estar ahí confrontando con los fariseos, viene esta palabra, en donde nosotros podemos ver que saliendo de ese lugar, gloria a Dios, donde estaba confrontando justamente con los fariseos, dice que salió de allí, de ese lugar, y se fue a la sinagoga de ellos. ¿De quién? A la sinagoga de los judíos, de los fariseos. Y había allí uno que tenía la mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿le está permitido sanar en sábado? O sea, había uno que estaba con la mano seca. Y le preguntaron a Jesús para tentarlo y hallar un motivo para matarlo, para prenderlo o para acusarlo. ¿Está permitido sanar en sábado? Y fíjese lo que le contestó Jesús. Fíjese primeramente a quién les está hablando. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando? Con los fariseos. ¿Está hablando con los discípulos? ¿Con quién está hablando? Con los fariseos. Usted no pierda el hilo de la conversación. Jesús les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. ¿Qué hicieron los fariseos? Se confabularon, o sea, lo quisieron matar. Quisieron prenderlo para matarlo. Ahora, versículo 15. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. O sea, Jesús sabía lo que le estaban por hacer. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús sabía que lo estaban por prender y que lo querían matar. Ahora dice, cuando Jesús se dio cuenta de esto, se retiró de allí, lo siguió mucha gente, y mientras la gente lo seguía, mientras estaba siendo perseguido, él sanaba a todos. Mira qué tremendo, ¿no? Y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo que él dijo, lo que dijo el profeta Isaías, o sea, lo que el profeta Isaías había profetizado de él. Versículo 18. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agradará mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. O sea, en Jesús, gloria a Dios, se estaba cumpliendo esta palabra. Ahora, ¿con quiénes estaba no pleiteando? ¿A quiénes estaba confrontando Jesús en este momento? A los fariseos. O sea que ya en el contexto anterior vemos viendo que había una pequeña contienda, como siempre la hubo cuando él se encontraba con los fariseos, ardía Troya. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían su postura, pero él tenía una postura muy diferente. Los fariseos se aferraban a la ley y a las obras humanas, pero Jesús les estaba predicando de la gracia, del amor y de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la diferencia. Ahora, vamos ahí a Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y no pierdas este pasaje, porque vamos a seguir en este pasaje. Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Encontraron? Versículo 3 y versículo 4. Primero, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pablo está diciendo bendito. Esta palabra bendito es una palabra griega, eulogio,
que significa, gloria a Dios, elogiar a una persona. Entonces él está elogiando a Dios. Fíjate cómo comienza esta oración. Comienza elogiando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nos bendijo, o sea, que nos dio la bondad de la salvación. Gloria a Dios, que nos bendijo, nos dio la bondad de la salvación. Pero cuando dice nos bendijo, está hablando en tiempo ¿qué? En tiempo pasado. ¿Qué quiere decir qué? Que ya está hecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya está hecho. Él nos bendijo. Ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos bendijo, gloria a Dios, con esta salvación. Había que esperar el tiempo de que se manifestara, pero ya estábamos bendecidos. La bendición ya fue hecha en tiempo pasado. Versículo 4. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, acá en estos dos versículos podemos ver, hermano, algo tremendo. Podemos ver que el plan de Dios sobre la salvación implica tres puntos fundamentales. En estos dos versículos nosotros podemos apreciar, primero, que el plan de salvación se concibió en el corazón de Dios. O sea, esto de la salvación no es idea humana. Esto no es una iluminación de algún ser humano que se dio cuenta que necesitaba ser salvo, sino que el plan de salvación se concibió, nació, se generó en el corazón mismo de Dios. Primero, la segunda verdad que podemos encontrar en estos dos pasajes es que Jesucristo es quien ejecutó la redención. Jesucristo es quien pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Él fue el que consumó, gloria a Dios, la redención. El Padre concibió el plan en su corazón, pero Jesucristo fue quien vino y ejecutó, gloria a Dios, la salvación, el que ejecutó, el que pagó el precio, hermano, el que nos redimió de todo el pecado y de toda la maldad. Y tercero, es el Espíritu Santo, hermanos, el que aplica, escuche bien, es el Espíritu Santo el que aplica la salvación en la vida de la persona. Es el Espíritu Santo mismo el que nos ministra para salvación. ¿Cuántos entienden y dicen gloria a Dios? Ahora, el Espíritu Santo opera en nuestras vidas cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y nos convertimos, gloria a Dios. El Espíritu Santo comienza a obrar y comienza a ministrar nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que comienza a ministrar la redención. El Espíritu Santo es el que comienza a ministrar salvación en nuestra vida. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Hasta ahí más o menos está clarito el tema. Ahora, no solamente esto, sino que también reparte dones para la edificación de la iglesia. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Nos lleva al arrepentimiento. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos hace conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que ministra, gloria a Dios, la redención en nuestra vida. Ese es el ministerio pleno y puro del Espíritu Santo, el cual está siendo desarrollado ya hace más de 2000 años. Estamos bajo el pleno ministerio del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, fíjense, hermano, qué tremenda que es la obra del Espíritu Santo. Ahora, vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo es el que hablábamos de esa iluminación hace unos días, de esa luz que recibimos, ¿no? Y es el Espíritu Santo el mismo que ilumina, hermanos, la mente de las personas y los convence de que son cochinos. El Espíritu Santo ilumina la mente de la persona y los convence de pecado. Y los lleva de la mano ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ministra redención, administra salvación sobre nuestra vida. Ese es el ministerio puro y pleno del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Acá, en este versículo, acá podemos ver, este es un versículo, hermano, que usted se lo tiene que memorizar. Porque en San Juan 16, 8 vemos
el ministerio pleno del Espíritu Santo, el ministerio concentrado, el ministerio puro, original del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Es el que a través de la predicación nos convence de que tenemos que arrepentirnos y nos trae directamente ¿a dónde? A los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el Espíritu Santo, otro de los trabajos que hace en nuestra vida, aplica la sangre de Cristo sobre nosotros. Ahora, a diferencia de aquellos que se cubren con la sangre de Cristo, tienen tapados, ¿ves que hay tapados de bisón, tapados de nutria y todos esos bichos raros? Bueno, hay gente que parece que tiene tapados y gorritas de la sangre de Cristo. Un día estaba en un lugar y a veces nosotros nos miramos, o sea, el problema no es de los cristianos, el problema es, hermano, de lo que están enseñando. Y estábamos en la casa de una chica y dice, no importa porque yo me curo toda con la sangre de Cristo. Yo me callé por no faltar el respeto, pero yo le estaba diciendo que una sábana. Una sábana de 3 plazos, me curo todo. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque la enseñanza que están recibiendo es una enseñanza mala. Ahora, de acá se enseña mal y de allá no procuran ver si lo que el tipo me está diciendo está bien, entonces decimos, hablamos por boca de ganso, como comúnmente se dice, como dice el dicho popular. Ahora, el Espíritu Santo es el que aplica la sangre de Cristo y nos guía al arrepentimiento. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El que encuentra que lea fuerte, por favor. El Espíritu Santo, hermanos, aplica la sangre de Cristo sobre nosotros, nos guía, nos dirige, nos santifica. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Escuche bien, ¿no? El Espíritu Santo te guía, te dirige, y es el mismo Espíritu Santo el que te santifica. A ver el que encontró que pueda leer. 1 de Pedro 1, 2. 1, 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí, espera un cachito, no termino. Elegidos, escuche bien, según el previo conocimiento de Dios. Esto podríamos traducirlo, elegidos por el conocimiento anticipado de Dios. Ahora, una definición teológica, elegidos según la presciencia de Dios. No presencia. Escuche bien, presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es uno de los atributos que le permite a Dios poder saber lo que va a pasar en el futuro. Estando hoy, Dios sabe lo que va a pasar en aquel punto de la historia con esta persona o con la otra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, elegidos según la presciencia, según el conocimiento anticipado de Dios, es uno de los atributos de Dios. Un día esto vamos a ver los atributos de Dios, son como 53. ¿Tenemos facilidad? Vamos a apartar un día y ese día, todos los días de la semana, en ese día vamos a estudiar los atributos de Dios. Tremendo, hermano. Los atributos de Dios es como tenemos para todo un año. Imagínense, a una enseñanza por semana, 4 enseñanzas nomás por mes, son más o menos 60 enseñanzas, así que calcule cuánto tiempo tenemos. Pero necesitamos también saber eso porque los cristianos no saben cuáles son los atributos de Dios. Dice la presencia de Dios. Y ahí se queda. No es presencia, es presciencia. Ahora, ¿qué es presciencia? Es el conocimiento anticipado. Ahora, termine de leer, hermano, por favor. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sí. Fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios en santificación del Espíritu para que vivamos como se nos dé la regalada gana, como rebeldes, como cochinos. Eso dice la Biblia. Para obedecer. Y cuando obedecemos, ¿qué pasa? ¿Qué sigue?
somos rociados. ¿Los rebeldes son rociados con la sangre de Cristo? Jamás. Cuando obedecemos la palabra, ahí somos rociados con la sangre de Cristo. Ahora, Jesucristo anda con una jarra, te rocío, con una regadera, te rocío. ¿Quién es el que administra la sangre de Cristo sobre tu vida? Según el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que, gloria a Dios, hace esa obra en nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos en obediencia. No fuimos llamados, hermanos, para vivir como rebeldes. Fuimos llamados para ser obedientes. Para eso fuimos llamados, no fuimos llamados para otra cosa. Si alguno pensó que fue llamado para otra cosa, tiene un serio problema de entendimiento. Y después va a tener un serio problema de perdición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que más vale nosotros corregir los problemas que tengamos en este tiempo, porque allá no va a haber tiempo. Amén. Ahora, vamos de vuelta a Mateo capítulo 12. Seguimos con Mateo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 22 y 23. Dice, entonces le llevaron a un abichado, a un endemoniado. ¿Y qué más? A ver, el que encontró que lea fuerte. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo, estaba hasta los dientes. ¿Qué más, hermano? Y Jesús lo sanó de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Gloria a Dios. Pero los fariseos, ¿qué decían? Versículo 24. Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este es echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es Belcebú? Príncipe de los demonios. Ahora vamos a ver quién es Belcebú. Pero vamos a seguir estudiando lo que está hablando la palabra de Dios ahí en el versículo 22 y el versículo 23. Entonces está hablando de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta, hermano, dentro del mismo judaísmo. ¿Por qué una secta? Porque ellos habían impuesto sus propias reglas y sus propias normas. Se salieron de la palabra de Dios y pusieron sus propias normas. Como al ministerio en el que pertenecía yo, que yo no podíamos tener pajaritos porque era pecado. Yo no podía usar una gorra, yo soy heladero. Si tengo una gorra del Polo, yo estaba disciplinado porque era pecado. Una zapatilla que diga alguna marca era pecado. El pantalón de jean era pecado. La remera roja era pecado. El tajo en la pollera de la hermana, el tajito para que no camine como gatúbela, era pecado. Un taco de más de ¿cuánto es? 3 centímetros. Así estaban. Y cuando llamé a Grandi, pues ya me querían medir y estaban ahí. 3 centímetros y medio, pecado. La bota tenía que ser corta. Bota larga, pecado. Todo pecado. Predicaban el pecado. ¿Cuántos dicen el oyente? Es tremendo, ¿eh? Una secta. El televisor era el diablo, era la imagen de la bestia. Teníamos un RI interno, un reglamento interno, con un montón de... Me parece que tengo una copia ahí del RI yo. Y dije, vamos a utilizar este plan, que queda todo reventado, No se van a poder, no van a poder ni respirar fuera del lugar. Pecado. Sí, impresionante. Ahora, nada se podía hacer, era todo pecado. El televisor decía, y agarraban el versículo y decía, la imagen de la bestia, en Apocalipsis, y lo chantaban en el televisor, no una imagen, es la imagen de la bestia. El televisor es un televisor, no es una bestia. ¿Usted ve algún televisor que muerda? ¿Algún televisor que hable solo? Si lo apaga no habla más. ¿Quién es la bestia? La bestia es un bestia es el que no lo sabe manipular, mira lo que no tiene que mirar. Es más bestia el que lo manipula, que no lo sabe manipular, que el televisor es un aparato.
Igual que el aparato, que tampoco no lo sabe usar. Pero no es pecado. Sin embargo, ahí era pecado. Y había tanto pecado que yo decía, ay Señor. Era todo pecado, todo pecado, todo pecado, todo pecado, por Dios. Así están también, ¿no? Nosotros damos gracias a Dios, hermano, que podemos salir de la ignorancia y guardar lo que dice la palabra, y no, hermano, lo que le parece al hombre. Ahora, estos fariseos eran una secta dentro del judaísmo y eran observadores estrictos de la ley. Pero a la ley, estuvimos hablando ya de la ley, ayer me parece que fue, la ley y el pecado, lo que era la ley. Pero ellos a la ley, ¿recuerdan? La ley moral, los 10 mandamientos, expresaban los 10 mandamientos, la moralidad de Dios, la ley civil y la ley ritual o ceremonial. Son las 3 leyes que tenemos dentro, gloria a Dios, de la ley de Moisés, lo que entregó Dios. Y decíamos que la ley moral sigue vigente, que son los 10 mandamientos. La ley civil y la ley de los rituales o la ley de los ceremoniales ya no siguen vigentes. Pero los fariseos a esa ley ritual y a esa ley ceremonial le agregaron aproximadamente 600 artículos más. Aproximadamente 600, no sé si serán más. Nunca me puse a investigar bien, pero aproximadamente son 600. Ahora, esas otras 600 cosas que ellos le agregaron es lo que hacía una carga pesada para el pueblo de Israel. No podían caminar más de 39 pasos, no podían más de esto, no podían más del otro, no podían mirarse un espejo en el sábado, no podían llevar un balde de agua, no podían hacer nada, porque era todo pecado. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dice? Entonces era una secta que hacían mucho énfasis en todo lo externo, en todas las prácticas, que todo lo externo tenía como... Ellos le daban a las prácticas externas un carácter de salvación, que no lo tenían. Por eso no sé cuánto es lo que me decían ayer anteayer, porque la pollera, que te piensa que porque usa pollera se salva. Hay muchas polleras largas ya en el infierno, ¿no? Adúlteras, fornicarias, estafadoras, ladronas, ¿cuánto dice el Gloria? La vestimenta no es el monje. Va por dentro y también por fuera. Pero a los fariseos le importaba nada más lo de afuera. Ellos por fuera eran pipí cucú, pero por dentro misericordia. O sea, era una secta dentro del judaísmo que ponía mucho énfasis en todo lo que sea externo, pero no se preocupaban por lo interno. Y Jesucristo había venido ¿a qué? A mostrar cuál era el estado interno del corazón humano. ¿Para qué? Para que pudiera cambiar, que era necesario cambiar, porque era la única manera de que pudiera entrar en el reino de Dios. Entonces, ese era el contrapunto que había, pero Dios, que siempre la discusión que había contra los fariseos. Ahora, en el versículo 24, pero los fariseos al oírlo, dice, ¿qué más? Lean en voz alta, en voz alta. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este echa a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú. Beelzebú. ¿Quién es este famoso Beelzebú? Algunos dicen Beelzebú es el diablo. El diablo es Satanás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si fuese Beelzebú no se llamaría Satanás, se llamaría Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? Beelzebú es un cochino. Y fíjense a qué grado. Beelzebú, gloria a Dios, es una palabra de origen caldeo. Escuche bien. Y tiene dos significados. El primero de ellos es el dios de las moscas. Dios de las moscas. Haciendo referencia a uno de los ídolos que adoraban los egipcios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en ese reino. El segundo significado es Dios del cacation, Dios del excremento. Mire qué lindo Beelzebú, ¿no? Quiere para que
Tengo un hijo y usted le pone Belcebú. Dios del excremento. Hablando, haciendo referencia a la inmundicia. Ahora, ¿qué están diciendo cuando estos dicen, gloria a Dios, que Jesucristo echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios? ¿Que Jesucristo echaba fuera a los demonios por el Dios de las moscas o por el Dios del excremento? Por el Dios de la inmundicia. Ahora, un cristiano verdadero, ¿puede decir eso de Jesús? Un cristiano verdadero se puede, como estábamos diciendo hoy, ¿se puede enojar con Dios? Esa hermana dice que se enojó con Dios, ¿qué le pasó? Se endemonió y se cortó toda, hermana. Ahí su vecina. Yo vi como que Martín me está diciendo que voy a visitarla. No, y está enojada con Dios para que yo. ¿Se ha enojado conmigo? Y sí. Se cortó sola, me va a correr con un machete, como una vez cuando entramos, ¿te acordás? Entramos, y ¡ah! El demonio estaba con un machete así, me dice el esposo, vaya, llórele. Sáquenle el machete, lo voy a matar. Estaba endemoniado ahí. ¿Te vas a saber quién es? No, pero pase, no, sáquenle el machete. Estoy ungido, tengo fe, pero ahí nomás. Y sí, allí ni un machete más grande que el que me regalaste vos, Darío. Me regalaste, que a un te regalé. Impresionante, siempre me acuerdo de ese machete, pero sí, me olvidó. No, pero Dios le va a tocar mi corazón y se lo voy a devolver. Dios va a preparar. Ahora, a veces nosotros no entendemos, hermano, por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Y por qué pasan estas cosas? Y estas personas dicen barbaridades y horrores de Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. Gloria a Dios, no lo han conocido. Es imposible que alguien que conozca a Jesús diga que Jesús echa fuera a los demonios por el príncipe del excremento, por el Dios del excremento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recién acá en el versículo 24, acá nos podemos dar cuenta, hermanos, de que Jesús está hablando con los fariseos, no está hablando con los discípulos, no está hablando, hermano, con el pueblo judío, está confrontando, como siempre lo hizo, a los fariseos. Es una confrontación directa, hermano, a las prácticas indebidas, a las malas y erradas prácticas que tenían estos fariseos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, ahí estábamos viendo, versículo 3, la segunda parte del versículo 3, estaba diciendo que nadie, gloria a Dios, que no conozca a Jesús, puede decir que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen? O sea, para que nosotros reconozcamos a Jesús tenemos que conocerlo. Si no, es imposible, hermano, que podamos glorificar su nombre si no lo conocemos. Nosotros no podemos alabar a alguien que verdaderamente no conocemos. Entonces dice ahí en la segunda parte del versículo 23, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente a través del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida podemos reconocer el señorío de Jesús. Si no, es imposible. Pregúntele acá a los primos. Jesús, no, María. No, pero Jesús, no, pero María era la mamá. Pero Jesús, no, María, mi virgencita. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A Jesús, escúpalo, no pasa nada. Pero no le toque la corona a María. Chaque con María. Ahí se arma. Sacapa y espada con los católicos. Ellos no conocen a Jesús. Intentan bendecirlo para cualquier lado, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando en eso, por lo tanto no pueden ser guiados al arrepentimiento, ni tampoco pueden ser guiados a los pies de Jesucristo. El único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos de vuelta a Mateo, pero en el capítulo 23. Vamos a ver cómo Jesús sigue hablando con los fariseos. Fíjense, hermanos, en el tono que Jesús habla con los fariseos, pero también después puede apreciar en otros pasajes el tono en el que Jesús hablaba con sus discípulos. A los discípulos decía, hijitos míos. A los fariseos los confrontaba. Y fíjense lo que dice acá, ahí en 23:13. Pero ay de vosotros,
fariseos y escribas hipócritas. Pienso que no le dijo nada más grande porque no había otra palabra en el vocabulario. Pero hasta la más grande que consiguió, con esa lo catalogó. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar ¿a quiénes? A los que están entrando. Le dijo, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos destartalados que tienen una doble vida. Aparentan una cosa y son otra. Están perfumados, pero cuando abren la boca, ¿qué sale? Olor a muerte. Qué tremendo, ¿no? O sea, esto es lo que Jesús les fue a decir a los fariseos. Imagínense que los fariseos, ¿por qué no lo querían? Los fariseos, imposible, hermano, que lo pudiesen querer. Cada vez que los encontraba, los confrontaba. Y los confrontaba. Y ellos no tenían argumento para poder defenderse. No tenían palabras. No podían contrarrestar, hermano, el mensaje de Jesús. Entonces quedaban al descubierto. Y eso los enardecía. Ahora, Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús los conocía. Y por eso se enojaban. Porque Jesús le estaba diciendo la verdad. Anoche había unas personas acá que estaban. ¿Por qué? Porque la palabra no miente, hermano. Porque Dios conoce lo que está dentro de nosotros. Jesús no le está por errar, hermano. El Espíritu Santo no mienta, no erra ni se equivoca. Eso téngale por seguro. Ahora, en el versículo 14 está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían los fariseos? Cuando moría un hombre rico de los judíos, ¿qué hacían? Le caían a la viuda y la despojaban. Yo conozco varios pastores que hacen así. Le llegan a las viejitas, que tienen más o menos una platita, las hermanitas, y le van a orar. Y están 2 horas orándole para sacarle 200, 300 pesos. Qué tremendo, ¿no? Cobran las oraciones. Y esos son, y oran, y son espirituales. ¡Ah! Y gritan, y atan, y decretan, y declaran, y pisan la cabeza al hombre fuerte. Los saquean, los despojan, después los dejan en libertad y la siguen robando. Y dice que por eso, igual que los fariseos, van a tener ¿qué? Mayor condenación. Qué tremendo, ¿no? Ahora, acá dice, en el versículo 21, y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, versículo 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, ¿qué? Diezmáis la menta, gloria a Dios, diezmáis el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe. Hacer primeramente eso, sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de diezmar, sin dejar de ser fieles a Dios. Hay muchos que diezman y después lo otro no pasa nada. Yo el otro día le dije a una persona, no, porque me pasa que no diezmes más. Primero, diezma cuando te queda cómodo. Hoy diezmo y diezmo dentro de 2 años, o cuando estoy necesitado vengo y diezmo. Estás perdiendo plata, Dios no te va a dar nada. Me dice, no, pero el diezmo, justicia, misericordia, fe, guardar la palabra, es necesario, sin dejar de hacer lo otro, de diezmar.
Si yo diezmo y no hago lo otro, ¿qué pasa? Nada. No tiene efecto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Entendiendo? Por eso lo que yo decía, hay personas que las cosas le van de mal en peor, están diezmando, y están esto, y le reclaman a Dios, porque no leen la Biblia, es más fácil leer la Biblia. Una vuelta, yo me acuerdo que antes yo rechazaba los diezmos y mi esposa me decía, no hagas eso, te estás quitando la bendición, se te perdió ese rato. Cuando le apretaban los zapatos, yo me llamaban por teléfono, Diana, venga a buscar su diezmo, guárdeselo, no es mío, no lo quiero. ¿Por qué me dice eso? Le estoy diciendo la verdad. Tráigalo usted. Ay, pero yo no puedo ir, guárdeselo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque yo veía que las otras cosas no estaban cumpliendo. Y está haciendo algo para reclamarle cosas a Dios que Dios no le está por dar. Porque tiene que ser un complemento. Tiene que ser algo completo para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Debemos guardar de poner por obra su palabra, no apartarnos de ella ni izquierda ni a derecha, cuidando de poner por obra sus mandamientos todos los días de nuestra vida. Que de día y de noche meditemos en esta palabra, porque recién ahí vamos a ser prosperados en todo lo que nosotros emprendamos. Antes, no. Para los fariseos no era así, hermano. Para los fariseos había que diezmar. Era más importante diezmar que lo otro. O sea, siempre estaban haciendo un énfasis en lo externo. Pero lo interno, ellos eran cosas que no les interesaban. Les importaba todo lo externo. Ahora, en el versículo 31, que habíamos visto acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, gloria a Dios, el Señor no está hablando con los discípulos. El Señor está hablando con los fariseos. A los fariseos los está confrontando. ¿Y por qué nos damos cuenta, hermano, que no está hablando con los discípulos? ¿Qué le dijo a los fariseos? Ustedes por fuera están todos pintaditos de blanco. Son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Los discípulos, los cristianos, no tienen huesos de muerto. Yo no tengo huesos muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero usted tampoco. Nosotros no estamos enemistados por Dios como estaban los fariseos. Nosotros tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios en este tiempo. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, nosotros no tenemos pudredumbre, no tenemos hediondez, no tenemos olor a muerto. No tendríamos que tener. Si no, fíjese cuando abre la boca ya. Así. ¿Mira? Así, miren, yo le enseño, así, miren. Tira la aliento para afuera que entra por acá. Bueno. Murió ayer. Pero si te hace... No, este murió hace un año. Ahí estamos en problema. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ojalá le cierre como la boca. Qué tremendo, ¿no? Cuando esto es lo que dice la Biblia. Ahora, este famoso Belcebú, gloria a Dios, este rey de las moscas, este dios de las moscas, este dios del excremento, gloria a Dios, era con el que lo estaban comparando a Jesucristo. Por lo tanto, hermano, un cristiano verdadero no puede hacer nunca tamaña comparación. Jamás de los jamones, dijo uno. Nunca. Ahora, nosotros podemos ver que los fariseos atacaban a Jesús. Continuamente lo estaban atacando. ¿Y por qué lo atacaban? ¿Por qué atacaban los fariseos a Jesús? ¿Y por qué enseñaba eso? Capítulo 12, versículo 18 de Mateo. Este es mi siervo, 12:18. Ahí tiene la respuesta de por qué los fariseos atacaban a Jesús. Mateo 12:18. Atacaban a Jesús porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué anunciaba Jesús? ¿Le gustó eso a los fariseos? No. ¿A los gentiles le gustó? Menos. ¿Por qué lo atacaban?
porque el Espíritu de Dios estaba sobre él para predicar el mensaje de salvación. Estaban rechazando directamente, hermanos, el mensaje de salvación. Fíjense lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar conscientemente. Esto no te lo porque si algún día me roba el cuaderno, no está en la punta. Es rechazar conscientemente el mensaje de salvación. Es rechazar conscientemente la predicación del Evangelio. No inconsciente, conscientemente, sabiendo lo que nos está predicando, lo rechazamos. Gloria a Dios. Ahora, versículo 25 y 27 ahí de Gloria a Dios de San Mateo, ¿no? Seguimos estudiando este pasaje. Del 25 al 27, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Versículo 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Está hablando de qué? Está hablando de que hay un reino. Ahora, versículo 27. Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan? Gloria a Dios, los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán, ¿quién? Ellos serán vuestros jueces. ¡Qué tremendo! Los hijos de los fariseos, de los sacerdotes, andaban haciéndose también los que ataban y pateaban demonios. Eran exorcistas. En el libro de los Hechos nos habla de la historia de los 7 hijos de un sacerdote, de un tal Esceva, que fueron a reprender un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Y los demonios le dijeron: Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que el endemoniado saltó sobre los 7, los lastimó, los despojó y salieron desnudos, avergonzados. Qué tremendo, ¿no? Ahora, o sea, esta práctica del exorcismo era una práctica también común en aquellos tiempos. Entonces Jesús le dice: si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios, ¿por quién echan fuera a los demonios sus hijos? ¿Por quién estaban echando fuera a los demonios los hijos de los sacerdotes? ¿Por Beelzebú? ¿Y ahora? ¿Por quién estaban echando fuera a los demonios los hijos de los sacerdotes? ¿Por el dedo de Dios? ¿Cómo el demonio va a echar? El demonio no puede echar demonios, el demonio va a llamar más demonios. Ahora, ¿por quién estaban echando fuera a los demonios? ¿Por el dedo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque era santo? No, porque Dios tenía misericordia de algunas almas, ¿o no? Por misericordia de las almas. Dios operaba. Pero eso no quiere decir que esta gente esté haciendo las cosas bien. Sin embargo, dice que los hijos de estos sacerdotes iban a testificar contra ellos en el día del juicio. Mire qué tremendo, ¿no? O sea que ellos estaban echando, lo de Dios, a los demonios por el dedo de Dios. Y ellos mismos, lo de Dios, iban a testificar en contra de estos sacerdotes. Ahora, ahí también nos dice algo tremendo, hermano. En el versículo 27 dice que si echaba fuera a Beelzebú, gloria a Dios, por Beelzebú, ¿no? ¿Por quién echaban fuera a los hijos? Por tanto, ellos eran vuestros jueces. Pero si yo echo fuera, gloria a Dios, por el Espíritu de Dios a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ¿qué ha llegado? Dijo Jesús. ¿Qué ha llegado? El reino de Dios. Si ha llegado el reino de Dios, quiere decir que hay otro reino, ¿o no? Entonces, ¿cuántos reinos hay? Uno es el reino de Dios, ¿y el otro cuál es? El reino de Satanás. Ahora, escuche bien, versículo 29. Lea fuerte. Alguien que lea ahí con voz potente. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear a sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. ¿Cómo puede un hombre entrar
en una casa para saquearla si primero no ata al hombre fuerte que está dentro de ellos. Ahora, acá podemos ver, hermano, que hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. Dice que ciertamente, dijo Jesús, el reino de Dios había venido ¿dónde? A los hombres. ¿Dónde estaban los hombres? En la tierra. Si el reino de Dios vino a los hombres que están en la tierra, que es el reino de Satanás, ¿cómo se llama eso? ¿Y ahora? El reino de Dios descendió a la tierra, vino a los hombres, que los hombres estaban en otro reino, que era el reino de Satanás. ¿Cómo se llama eso? Un golpe comando de Dios. Las fuerzas especiales de Dios atacaron por sorpresa, dieron un golpe efectivo y se introdujeron en el reino del enemigo. ¿Cuánto dice gloria? Tomaron por asalto al reino de Satanás. ¿Vieron una película de acción, vio? Igual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bajó Jesús pateando puertas con la unción en la mano, expulsando demonios. Ahora, fíjese lo que dice, que hay que atar al hombre fuerte primero. ¿Quién ató a ese hombre supuestamente fuerte? ¿Quién lo ató? Dios. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? ¿Por qué vino el reino de Dios? Invadió el reino de Satanás. ¿Por qué vino a invadir el reino de Satanás? Para dar libertad a los que estaban cautivos. Pero fue una libertad, y ya entró de un golpe comando, ¿quedaron todos libres? No. Entraron las fuerzas especiales de Dios y va libertando, y va libertando, y va libertando, y va libertando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, ¿en dónde dice la palabra que nosotros podemos atar a Satanás? Usted no se puede atar ni los zapatos y quiere atar al diablo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Tengo razón o no? Se necesitaba un poder superior al de Satanás para poder atarlo, para poder someterlo, para poder sujetarlo, para poder ponerle límites. ¿Se lo pusimos nosotros los límites? ¿Quién se los puso? ¿Se los puso Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora cuando le dicen ahí, va a matar al hombre fuerte, anda a atarte las zapatillas. Lo único que puede atar. Porque la palabra no nos enseña otra cosa, hermanos. Entonces, el reino de Dios entró en el reino de Satanás, necesitaba un poder superior para atar, para sujetar y para poner límites de Dios a este demonio perverso. Ahora, ahí nosotros en Colosenses capítulo 1, versículo 16, versículo 15, 16, 17, ahí vemos algo tremendo, hermano. 1:16. Colosenses 1:16. Versículo 15. Cristo es la imagen eikon, en el griego significa copia fiel, fotocopia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cristo es la imagen, la copia fiel de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como dicen acá en Corrientes, Jesucristo es el capo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que puedan entender mejor. Ahora, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en dónde? En los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Escuche. Sean tronos, que está hablando, dominios espirituales, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Todo fue creado, o sea, todo el bicharracaje fue creado. Escuche bien, gloria a Dios, por medio de Él y para Él. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el único que le puede poner límite a Satanás? ¿Quién es el único que puede derrocar el gobierno de Satanás? ¿Quién es el único que puede inhabilitarlo, dejarlo sin fuerza, atarlo, someterlo? ¿Nosotros? ¿Entendió algo en esta noche? Qué tremendo, ¿no? Mire qué tremenda que es la palabra de Dios, que a veces hay versículos escondidos, pero nos hablan del panorama de una manera impresionante. Por eso hay que leer la Biblia, hermano. Cuando no entienda algo, lea más. No me pregunte. No, pregúnteme. Ahora, entonces, acá nosotros podemos ver, hermano, que Jesucristo es el que está inhabilitando, sometiendo a Satanás. Ahora, el único que lo puede atar, ¿quién es? Él. A nosotros se nos enseña la Biblia a atar a Satanás. En la Biblia enseña que nosotros tenemos que atar a Satanás. ¿Qué enseña la Biblia? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con Satanás? Echarlo fuera, nada más. Es lo único que se nos dice. Maldecirlo a Satanás. Escupirle un ojo. Pegarle una patada a Satanás. No, lo único que nos dice la Biblia, fuera. Ya está. No podemos hacer otra cosa, porque si hacemos otra cosa, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Y si hacemos otra cosa, ya rayamos en el campo de la payasería. ¿Cuánto dicen que había? Dice mucha payasada. Usted supiera las cosas que dicen. Pero, como yo decía, me funcionaba, me funcionaba. Estaba bueno. Era un lindo espectáculo. Pero después me di cuenta que ya era mucho espectáculo y empezó a bajar los decibeles. Porque ya estoy viejito para esas cosas. Pero antes estaba bueno, ¿no? La gente veía, atábamos los demonios y decía, ¡Satanás! ¡Estás atado! Y lo hacía caminando y mi demonio andaba todo atado ahí. ¿De verdad, María, Darío? Y andaba el demonio. Y la gente decía, ¡wow! Este es el poder de Dios. Y después yo me di cuenta, no era el poder de Dios, era un payaso. Dice gloria a Dios. Qué tremendo. Pero hay cosas que a veces nos salimos de contexto, pero no salen bien. Pero el que por ahí no salga bien no quiere decir, hermano, que la esté respaldando, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Porque vamos a rayar en el campo de la blasfemia. Tenga mucho cuidado. Ahora, lo único que nos manda el Señor a hacer con el diablo es echarlo. Y una vuelta le decía, ¡Satanás! ¡Basura! ¿Qué me decía el diablo? ¿Te acordás? ¡No me digas basura! ¡Sos una basura! ¡Inmundo! ¡No me digas así! Una vez me dijo el de Sonia, ¡a mí me respetás! Sonia, me falta respetar a un demonio. Un día estudiando la Biblia me di cuenta de algo tremendo. No solamente lo que decía Judas, que ni los ángeles del cielo se animaron a proferir maldición en contra del diablo, sino que dijo, que Jehová te reprenda. Y también en Zacarías, que Jehová te reprenda, Satán. Entonces ahí lo empezó a tratar con un poco más de respeto. Te digo que ya no lo trato bien, con educación. Salga, diablo. Sí. ¡Ush! ¡Ush! ¡Fuera! A veces ni le grito. ¿No ve que a veces me acerco y le digo en el oído, como Carolina, salga? Sí, es una cuestión de respetar porque es un ser superior cuando dice gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, hermano, como a veces nosotros nos equivocamos en estas situaciones. Lo único que nos manda el Señor es atarlo, nada más. A echarlo, a expulsarlo, nada más. No nos manda a atarlo. No, porque estoy pensando en otra cosa ya más adelantada. Fíjese esto, que van a hacer guerra espiritual. Y van y desafiamos a Satanás. ¿Dónde dice eso en la Biblia? De ir a desafiar al diablo. Dios no nos manda a hacer eso, hermano. Si nos encontramos con el diablo, lo expulsamos. Pero tampoco nos lo vamos a mandar buscando.
Yo no me hago problema. Una vuelta me tenían a mí como loco y dije, hermano, yo no ando a la casa del demonio, vine solo. Un día se metieron allá atrás del casino, no me dijeron nada. Yo me fui ahora por una necesidad, pues qué onda. Cuando abrí la puerta, el primer cachetazo, boludo, tenía una endemoniada hasta los dientes. A ver, dije, hermano, ¿dónde te viniste a meter? Estaban este dos enloquecidos, Sergio. Andaba con otro flaquito, andaban los dos hasta que se llevaron la sorpresa del alma. Y yo salí, pero malo, y dije, ¿pero ustedes qué tienen en la cabeza? No, pero desde hace 3 horas que estás, si ustedes son locos o se hacen, hermano. ¿Cómo se van a venir a meter en esta situación si no están preparados para esto? No, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús cobré, le digo. La primera y última vez. La primera y última vez que me hacen esto. Me saqué la cartera que tenía en mi bolso, me ungí el dedo y ¡yum! Ahí se armó el desparramo. Le dije, hermano, primera y última vez, no me hagan más de esto. No vengo. Yo no ando. Andaban buscando demonios los tipos por todos lados. A donde se enteraban que había alguno que había estado en el romantismo y salió, ahí se iban ellos. Dije, no, esta gente está loca. La palabra no nos manda a hacer eso, hermano. A mí la palabra no me manda a hacer eso. La única que nos manda a hacer la palabra, cuando nos encontramos con el diablo, reprenderlo, nada más. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer por sustento bíblico. Ahora, ya entendimos, hermanos, algunos aspectos que por ahí no estaban muy claros. Vamos de vuelta al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Y vamos al versículo 30. Dice la palabra de Dios: el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Ajá. O estamos con Dios, o estamos con el diablo. ¿Entienden, no? No es que estoy con Dios, estoy con el diablo, o estoy con el pericón. No, acá no hay pericón. O estoy con Dios, o estoy con el diablo. El Señor dice, si está conmigo, está todo bien. Si no está conmigo, mi enemigo. ¿Por qué? Porque el que no está conmigo, no junta, desparrama. O sea, estamos con Dios. Ahí veo que dicen, bueno, yo no sé, che, mira, estoy pensando. Estás con el diablo. O estoy con Dios o estoy con el diablo. O es blanco o es negro. El homosexual dice, ay, yo soy una mujer presa en un cuerpo de hombre. No, vos sos un torcido. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. No hizo un torcido. En el medio no hizo nada. No sé si me explico. Hizo un gato y una gata. No hizo un gaturro. ¿Me explico? Como la mujer dice, ay, yo soy una machinga. Yo tengo mi pareja, pero las dos somos mujeres, pero yo soy un hombre. Porque tengo un espíritu de hombre. No, pues soy una mujer destartalada, torcida y cochina. No sos un hombre. ¿O no? Había la hija de una hermana que se pensaba que era hombre cuando era joven, ¿te acordás, Ana? Dice que se juntaba con los muchachos. Vio que los muchachos hacen pipí, como hacen pipí, ¿no? ¿Sabe que allá tenía cuánto? 13 o 14, y que tenía la manita esta? Dice que se iba por un árbol, se enchascraba todo, pero ella, ¿cómo lo contó? La mamá contaba esto y la hija hacía. Ya estaba casada, tenía hijos, ¿no? La nenita. Dice, mamá, no cuentes eso, sí es verdad. Tal es así que cuando se casó, el marido chiquitito, chiquitito, ¿no? Pero era cinturón negro de karate, pero chiquitito, flaquito y delgadito. Y venía y me decía, ay, pastor, mi esposa me pegó 3 patadas con las marcas acá. Lo azotaba contra la pared, lo mataba. Se venía a quejar con la suegra, le pegaba a la suegra. ¿Usted sabe qué estoy diciendo, normal? Ay, ¿qué puedo hacer? Y no sé, hermano, pedí que el Señor te llegue. No había soluciones. Ella había sido machinga, pero le quedó que seguía siendo machinga. Y entrenaba con el esposo. Encima se buscó unos menuditos, cosa que sea maniobrable. No tenía mal traer, pobrecito. A ver si lo encontraba por ahí. ¿A dónde te metiste vos? ¿A dónde fuiste? No, mi amor, me encontré con el pastor, me llama pastor. ¿Estuvo con usted? Sí, hermana, te salvaste. Yo escuchaba, te salvaste. Me llamaba, ay, gracias, pastor.
Y yo digo, digo, mi Dios, yo decía a mi esposa, ¿qué situación? Siempre me tocó situación difícil con los matrimonios, Siempre, ¿no? Vi anoche lo que estaba pasando acá y yo siempre en paracaídas ahí. Caigo en el medio como jueves. Siempre el tipo en el medio. No es fácil, Y así se suman admiradores. Qué tremendo. Pero tenemos que entender, hermano. Vamos, volvemos de vuelta al meollo del asunto. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Dios no hizo cosas intermedias. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Está el reino de Dios y está el reino del diablo. Si estamos en el reino de Dios, está todo bien. Y si no estamos con Dios, estamos con el diablo. No hay vuelta que dar al asunto. Y al que le pregunte, diga, señor clarito. Y si no le cree, que busque en la Biblia. Y si no, bueno, que siga pagando el alquiler en el reino del diablo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. El alquiler que te cobra el diablo es caro, El alquiler, el diablo no te da hospedaje gratuito. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, entonces ahí en el versículo 31 ya llegamos, que Jesús está hablando directamente con los enemigos de él. Está hablando con sus acérrimos perseguidores y enemigos, que son los fariseos. En ningún momento tuvo ninguna conversación con un discípulo, ni tampoco con ninguno de sus seguidores, sino que era directamente una confrontación directa, abierta, potente, en contra de los fariseos. Y los fariseos quedaban con la boca abierta, hermano, porque no tenían argumentos. Ahora, dice la palabra blasfemia en contra del Espíritu Santo. La palabra blasfemia es una palabra que deriva de un término griego, blasfemos. Esta es una palabra juxtapuesta. ¿Qué es una palabra juxtapuesta? Es una palabra combinada, es una palabra doble. Por ejemplo, cacatí es ca por un lado, catí por el otro. ¿Me entienden? No hace falta que les diga, ¿usted me entiende? Vamos corriente, ¿o no? Bueno. Como decir, no sé, alguna palabra compuesta. No se me ocurre ninguna ahora. Entonces, la palabra blasfemo viene del griego blasfemos y significa blas. El prefijo blas significa torpe, lento y estúpido. Después, feme, la segunda parte, que significa hablar. Ahora, la blasfemia es hablar torpe y estúpidamente. ¿De quién? ¿Va entendiendo? Nah, pero Dios me tiene cansado ya. Nunca me da nada. Rajá con Dios. ¿Qué es eso? ¿Él está blasfemando, hermano? Estamos hablando estúpida y torpemente en contra de Dios. No, pero como dijo aquel, yo tengo mi santito ahí. Y yo me levanto en la mañana, como dijo el que te daba trabajo ahí en esa refacción, en esa casa, y yo le veo ahí a mi santo y digo, ¿qué haces, guacho? Así le trato yo. Igual que aquel, ¿qué haces, guacho? El barba es un guacho. ¿Cómo vamos a decir que Dios es guacho? El barba. Vino uno acá, ese que vino ese día, el que va a tu casa. ¡Eh! ¿Vos también crees en Dios? Si yo le dije al barba, tirame un centro. Yo lo miré. ¿Quién sos, Messi vos? Estás medio gordito. Me dice, no, yo así. Porque yo le dije al barba, a Dios le digo. Sí, vos crees en el barba, yo creo en Dios. Y todos tenemos que creer en Dios. Él me dijo que era psicólogo y salimos por otro lado, ¿no? Pero yo le dije al barba, tirame un centro. ¿Será? Eso es hablar torpemente en contra de Dios. Eso es una blasfemia. Ahora, ¿estas personas conocen a Dios? Están conociendo a Dios. ¿Son inconversos? ¿Son de Dios? No, son del diablo. Ahora,
Algunos de ustedes que conocen la palabra y que están convertidos, se decía, ¿qué hace, guacho? Gracias, guacho. Buen día, guacho. Te entrego mi día, guacho. Pero no seas guacho. Usted le diría, usted le hablaría, ¿se animaría a hablarle así a Dios? Entonces, ¿dónde queda esto que le gritan a Dios? Lo que se enojan con Dios. Y lo que le ponen con Dios, ahí tenemos uno, ¿no? El otro día me dijeron, porque Dios no hace esto, yo no voy más a la iglesia, ¿eh? No venga más, hermano. No venga. ¿Cuánto hicieron los hermanos? Trabajo para las hermanas porque tenemos que traer a la viejita, a la hermanita Elvira, porque la hermana, la hija, no está poniendo. ¿No tienes ni más? La verdad, no es la más. Yo no es juguete. Capaz yo le voy a decir a Dios, tenés que hacer esto porque no queda el tiempo, no sigas afirmando, no. Porque no va a conseguir nada de Dios. Lo único que está consiguiendo es condenación. Cuando usted escucha a alguno medio loquito así, que lo que está haciendo está mal. Hay muchos cristianos medio loquitos que todavía no conocen a Dios. No están convertidos y están blasfemando. Usted ve personas que blasfeman, hermano, y se enojan con Dios, como estábamos viviendo una situación ahí con una hermana en su barrio, porque no conocen a Dios, hermano. O sea, no son del Señor. Dicen, pero no son. Dicen estar convertidos, no están convertidos. Ahora, la blasfemia significa hablar torpe y estúpidamente en contra de Dios. Es atribuir el poder de Dios al diablo. Hermano, esto es caminar en un terreno delicadísimo. Atribuirle las obras de Dios al diablo. Jesús echó fuera a los demonios que estaban en este varón, ciego y mudo. Y el ciego y mudo, ¿qué hicieron? Vio y habló. ¿Qué dijeron los fariseos? Que echaba fuera a los demonios por el poder de los demonios. Qué tremendo, ¿no? Vos que estás ahí en Quinta Ferrer, te hablaron muchas cosas lindas de nosotros, ¿o no? Maravilla. ¿Alguna vez te dijeron que nosotros le poníamos demonio a la gente? ¿Nunca te dijeron? Acá viene la gente y nosotros tengo una fábrica de demonios. Nunca estuvieron, venían acá, aparecían los demonios, que nosotros les poníamos los demonios. Que lo que nosotros hacíamos no era de Dios, decían otros pastores que me perseguían. Había uno en la confraternidad que me persiguieron un tiempo, hasta que un día me agarraron medio espiritual, ¿no? Y lo fui y lo confronté a uno. Me dijo, usted tiene que venir con testigo. ¿Qué testigo es testigo? Que esto se corte acá, porque ya estoy a la coronilla. Usted está hablando con un siervo de Dios. Ah, claro, yo soy botellero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí se terminó medio. Me dice, esto no va a quedar así, no, hermano. No va a quedar así. Si no cambia de actitud, te vas a ir al infierno. Tuvimos un tiempo distanciado de eso, listo, pero un tiempo allá, no cuánto, como 2 años, ¿no? Ay, me enfermó. Él y la confraternidad pastor y me tenían loco. Me decían, no el pastor Alejandro, yo era el que hablaba con el demonio. Ese era mi seudónimo. El pastor que habla con el demonio. Eso no es bíblico. Que yo era un blasfemo. Y lo que yo hacía era brujería. O sea que los enfermos y los milagros que acontecían acá eran por el poder de Satanás. ¿Qué es eso? ¿Están blasfemando en contra de mí? No, hermano. Le están atribuyendo al diablo las maravillas de Dios. Qué tremendo. Eso es caminar en un terreno peligroso. Eso es una blasfemia, hermano. Y solamente ¿quiénes pueden hacer eso? Los que no conocen. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, una persona que nació de nuevo y tiene la nueva naturaleza jamás puede decir eso. Jamás. Por ahí dicen, allá donde están todos los destartalados se sanó un enfermo. Esos son espíritus de engaño. No, son espíritus de engaño, el espíritu de la borrachera, el Espíritu Santo de la borrachera y todas esas payasadas. Esos son espíritus de engaño. Pero alguno se sanó. Y si sanó, se sanó. Vamos a pensar que Dios lo sanó, de su misericordia. Pero decir que lo sanó el diablo, yo no conozco al diablo que haya sanado a nadie. A la que enferma y lleva gente al infierno, sí. Pero que haya sanado a alguien, yo no conozco. Si usted conoce, dígame, pero yo, sinceramente, no conozco a ninguno.
Uno me dijo una vez, hola, yo fui a la curandera y la curandera la sanó. Claro, cuando tenía 3 años, y a los 15 años se murió. ¿Cómo el tema? ¿La sanó? No, se la llevó. Con el tiempo, pero se la llevó. Tenga mucho cuidado, hermano. No, porque yo me sané allá. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Pero no digan, ah, ese fue el diablo. Hay manifestaciones extrañas que no son de Dios. Pero arriesgarme a decir que el diablo sanó, yo no me animaría. Si usted se anima, ya es problema suyo. Yo no me animo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús ahora a sus discípulos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Gloria a Dios, el Cristo. Esto sí le está diciendo el Espíritu Santo a los discípulos. No pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo, no para que anden haciendo y pecando y arrepintiéndose y pecando por deporte. No, pero cuando le erran al blanco, se arrepienten, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y borra todas nuestras maldades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere, hermanos, al rechazo, como veníamos diciendo recién, al rechazo consciente del mensaje del Evangelio. O sea, estar consciente de lo que se nos está predicando y rechazarlo. ¿Y cómo vemos ese rechazo? Hermano, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estamos rechazando, gloria a Dios, el mensaje del Evangelio. Y estamos muchas veces atribuyéndole al diablo las obras de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Dios creó el día de la adversidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso dicen las Escrituras. Y también dicen las Escrituras. ¿Quién puede torcer? ¿Quién puede enderezar lo que Dios torció? Ah, mirá lo que hizo el diablo. Ojo. Oh. Ay, pero mi marido era fiel. Empezó a tomar vino y tiene 5 mujeres ahora. Ay, ¿por qué el diablo? Ojo. Ojo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ojo. ¿Quién endereza los caminos? Dios. ¿Quién los tuerce? ¿Tiene poder para torcer el diablo? El diablo es el perrito de Dios. El Señor le dice a la cucha y el diablo va a la cucha. El Señor dice, Satanás, hay un perro allá rodando por las 1000 viviendas, un Rottweiler, diablo se llama. Cae, ¿qué digo? Diablo. Diablo, le pusieron un perro negro, pobrecito. ¿Qué sabe el gato? Diablo le pusieron. Pero así es. El Señor dice, Satanás, y el diablo mueve la cola. A la cucha y el diablo se va. El diablo no hace nada sin que Dios le permita. Obedece órdenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ya Dios lo ató. Ya Dios, ¿qué hizo? Lo sujetó. Lo inhabilitó. En la cruz Jesucristo lo inhabilitó, le quitó el poder, lo dejó debilitado. Tiene poder, pero no el que tenía antes de la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, entonces, este perdonable, hermanos, este pecado es imperdonable. Es totalmente imperdonable. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay absolutamente ningún otro medio que no sea a través del Espíritu Santo, a través del cual nosotros podamos venir a los pies de Jesucristo. No hay otro medio. Nosotros no vinimos a los pies de Jesucristo porque estaba escuchando cumbia villera y me dijo, pibe chorro. Y dije, no quiero ser más chorro, quiero ser santo, me voy a convertir a Cristo. Que vino a Cristo porque lo trajo bien. El Espíritu Santo lo convenció de justicia, de pecado y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo. Es la única manera
en la cual nosotros podemos venir a los pies de Jesucristo extraídos por el Espíritu Santo. Hay testimonio, escuchamos un testimonio el otro día, que había uno que decía, guarda con los creyentes, que se me cruza un creyente y lo voy a matar, se lo convirtió en la mujer. El tipo era cuchillero, era un borracho, era un bárbaro. Se me cruza un creyente y la mujer dice que oraba, y no sé cuánto tiempo, un año, 2 años oraba para que no se le cruce ningún hermano, porque este lo estaba por extirpar. Un día dice que fue a la iglesia para matar al pastor. Dice que fue con una faja para hacer el salve de San Martín. Fue hasta el altar y sacó el puñal. Tiró el puñal, cayó de rodillas, empezó a llorar, se convirtió al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué? Porque de tan guapo que era, dijo, me voy a convertir de guapo que soy. No, pues hermano, porque el Espíritu Santo lo trajo, gloria a Dios, a los pies de Jesucristo. Yo cuando estaba en el mundo, a media cuadra donde tengo mi casa, no sé si estará todavía mi casa, si mi hermano no vendió, allá en Buenos Aires, había una iglesia evangélica, un templo grande, y había lindas aleluyas. Nosotros todos doblados, y me paraban me gritaban. Nunca nadie nos decía nada, y como no nos decía nada estaba bueno, porque en todos lados nos sacaban a los pacoteros, nos conocían. Pues. Si no corría la policía, no corrían los vecinos. Sí, pues. La policía no corría con el coche, los vecinos no corrían con escopetas recortadas y con porque sabían, nos conocían, pues sabían quiénes éramos. Pues. Los aleluyas no nos decían nada y nos poníamos enfrente ahí. Y queríamos ver para abajo la pollera, pero era larga, no se veía nada. Bien mundano, bien cochino. Alguna viejita o alguna de estas jovencitas que vaya a saber lo que me dijo alguna vez, alguien oró por mí. Y nosotros somos el resultado, hermano, de la oración de alguien. A veces pensamos una oración perdida, no. Todas las oraciones que son conformes a la voluntad de Dios, en algún momento, Dios hace la obra. Entonces, nosotros somos el resultado de que alguien alguna vez nos vio tan destartalado que dijo, vamos a orar por este. ¿O no? Y acá estamos. Alguien oró por nosotros. Ahora, nosotros no podemos desconocer, hermanos, que nosotros fuimos traídos por el Espíritu Santo. Estamos bajo el pleno ministerio del Espíritu Santo de llevarnos a los pies de Jesucristo. Vimos a cuáles son todos los aspectos del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hace 2000 años que el Espíritu Santo, hermano, está desarrollando este ministerio de convencer al mundo de justicia, de juicio, gloria a Dios, y de que tienen que arrepentirse de todas sus maldades. Ahora, nosotros, la frase esta que no puede ser perdonado, significa, hermanos, que no hay otro sacrificio. O sea, no hay más nada que se pueda hacer para que el hombre pueda alcanzar el perdón de los pecados. Todo lo que ya se pudo hacer, ya lo hizo Dios. Y no se necesita más nada. No se necesita ni se puede hacer absolutamente más nada. Y nosotros no reconocer ese sacrificio, eso es una blasfemia. Es rechazar conscientemente el mensaje de salvación. Nos ponemos de pie un segundito, de Dios. Cerramos los ojos y oramos.